El cerebro humano es un órgano social. Es imposible entender al cerebro humano en forma aislada. El estudio del cerebro va a impactar en la educación, porque ¿qué sino la educación sino dos cerebros conectados, dos cerebros en interacción? Pero los avances de la neurociencia, del estudio científico del cerebro, van a impactar en la educación en forma seria, razonable, en la medida que neurocientíficos y educadores trabajemos codo a codo. Los expertos son los educadores. Así que el futuro es promisorio, es un marco intelectual fantástico, pero tiene que haber una cooperación, un trabajo codo a codo entre científicos de la mente, del cerebro y educadores y docentes. El cerebro básicamente aprende, o fundamentalmente aprende, cuando algo nos motiva, cuando algo nos inspira y cuando algo nos parece un ejemplo. La educación protege el cerebro. Si yo cuando era chico hubiese recibido el consejo de mi padre, Facundo, educate porque la educación protege tu cerebro, genera más conexiones, quizás hubiese estado con más estímulo para estudiar. Mi papá me decía, estudia porque es bueno. Y yo no entendía bien el concepto, estudiar porque es bueno. Bueno, hoy podemos decir desde la ciencia que la educación protege el cerebro. El cerebro humano termina de desarrollarse luego de los 20 años y necesita una buena nutrición, estímulo afectivo y estímulo cognitivo. ¿Qué es sino el estímulo cognitivo, sino otra cosa que la educación? Y es importante educarse hasta el último día de la vida. Nunca hay que jubilarse de la educación. Siempre hay que tener desafíos intelectuales, aprender cosas nuevas. Inclusive hay datos desde la neurociencia que muestran que cuando un adulto aprende algo nuevo, genera conexiones neuronales, incluso más conexiones que cuando un joven aprende algo nuevo. Dijimos que para aprender, el cerebro necesita inspirarse, motivarse y ver en algo un ejemplo. Bueno, estamos hablando en cierta manera de la atención. La atención es clave para el aprendizaje. No podemos recordar nada que no atendimos. Por eso, como la atención es limitada, porque tenemos recursos cognitivos limitados, muchas veces es necesario acortar los tiempos de enseñanza, tener descansos y volver a desarrollar la atención. La atención es clave para luego recordar. Y la motivación, inspirar, que el docente inspire, también es clave para mejorar la atención y por consecuencia afectar positivamente el aprendizaje. También la repetición, repetir las ideas, a veces obsesivamente, es importante porque refrescan las ideas en el cerebro. Muchas veces usamos marcadores para remarcar frases. No sirve de mucho. Lo que sirve es, luego de leer un texto, tratar de anotar un breve resumen, una frase que resuma el contexto del texto. También el manejo de las emociones. La emoción guía nuestra conducta, guía lo que recordamos, guía la manera que tomamos decisiones. Y por eso hay que combatir el estrés. El estrés es un mecanismo fisiológico natural ante un estímulo. Si mañana tenemos un examen, vamos a estar estresados y va a haber cambios corporales que impactan en nuestro cuerpo. Pero no podemos vivir con estrés crónico. Así que uno de los aspectos que tenemos que prestar atención en nuestra escuela es la regulación emocional, la regulación del estrés.